Shadow es uno de los personajes más icónicos de todo el universo de Sonic. Pese a eso, su único juego en solitario era diferente, pero gracias a la película de Sonic, Shadow haría un regreso triunfal, haciendo que una nueva generación de niños digan, soy ese. Y junto con esto, tendríamos la salida de uno de los mejores juegos de este personaje en toda la historia, Shadow Generations. Este juego es una extensión de la no tan profunda historia ya vista en Sonic Generations, y al tener como protagonista a Shadow después de casi 20 años, no podía dejar pasar la oportunidad de completarlo al 100%, descubriendo todos los niveles, secretos, recompensas y la historia tan emotiva que tiene este juego. Pero para llegar a eso, debemos de empezar con la persecución en Lost Colony Arc. Lost Colony Arc es un nivel bastante frenético desde un inicio, donde predominan los raíles entre los que tenemos que ir cambiando de uno a otro para poder ir lo más rápido posible. Después de recorrer el nivel un poco, de alguna manera nos encontraríamos con estos objetos de aquí, y en este momento es donde comienza el 100%. Seguro que desde el inicio del video se están preguntando ¿qué rayos se necesita para completar el 100% de este juego? Pues esto es tan sencillo que se los explicará el Pando del pasado. ¿Qué se necesita para el 100% de este juego? No tengo idea. No, mejor sí se lo explico yo. En este juego tenemos que hacer todo. Y cuando digo todo, me refiero a completar todos los niveles con un rango S, vencer a todos los jefes sin recibir un solo golpe, conseguir todas las tuercas, medallas, retos y cofres escondidos en los niveles, completar todas las pruebas extra con rango S, conseguir todos los poderes Doom y desbloquear un modo extra difícil que verán más adelante. Sí, no es poca cosa, por lo que no había mejor manera de comenzar esto que consiguiendo todo lo de este primer nivel. Pero bueno, sacamos la S, qué fácil. Por favor, Pando, no digas eso. Después de esto, el mundo comienza a restaurarse poco a poco, lo que nos permite entrar a la segunda fase de Arc, donde veríamos la particularidad de que todos los segundos actos de los niveles son completamente en 2D, donde sí, es mucho más fácil encontrar los objetos escondidos, pero por el contrario, es un poco más difícil maniobrar cuando cometes un error de posicionamiento. Aún con estos pequeños problemas, logramos completar todo el nivel al 100% para poder salir de él. Una vez fuera, veríamos que en el White Space en el que se encuentra Shadow, también se encuentra María. Por lo que luego de un flashback y muchos traumas, decide acceder al poder Doom, el cual nos daría nuestra primera mejora, las Doom Spears, que son como las Chaos Spears, pero multiplicadas por 5. Con este nuevo poder nos dirigimos al siguiente mundo, el cual vendría a ser Rail Canyon. Esta zona es un tanto interesante, ya que si bien Ark trataba de raíles, Rail Canyon es el raíl hecho nivel, ya que en gran parte de este vamos a estar cambiando las direcciones de estos, saltando de un raíl a otro, esquivando cosas y demás. Aparte de que también vamos a estar utilizando las Doom Spears para poder golpear enemigos nuevos que nos abren caminos secretos donde se encuentran las medallitas nuevas. Y con todo esto hecho, salimos de la dimensión Doom y llegamos a la meta, consiguiendo absolutamente todo, tanto en el acto 1 como en el acto 2, desbloqueándonos no solo el nuevo poder que sería el Doom Blast, sino también activando el evento con el jefe. Pero esto... por supuesto que no iba a ser tan sencillo, ¿verdad? Debido a que para ingresar a los jefes debemos de conseguir una especie de llaves que hay en estos mundos. ¿Y cómo se consiguen estas llaves? Pues bien, llegó el momento de introducir las pruebas extra. Estos mini niveles están repartidos por los mundos que visitamos, y la particularidad de estos es que al igual que con los niveles normales, aquí hay 3 medallas más y un rango S por conseguir. Y aunque no parezca muy distinto a lo que ya hacíamos antes, estos desafíos incluyen misiones únicas que debemos de realizar en conjunto con conseguir el rango S y las medallas nuevas. Y estas misiones pueden ir desde destruir cajas, matar enemigos o hasta literalmente pasar un nivel infernal en no hit. Sí, esto puede ser frustrante a veces, pero todo este sufrimiento vale completamente la pena, debido a que ahora podemos pasar directamente al combate contra el Bio-Lizard, el primer gran enemigo de este juego. Ok. No sirve de nada. No puedes seguirme al ritmo. No sirve de nada, no puedes seguirme al ritmo. Ay, cómo me encanta este juego, cómo me encanta este juego. Ok, después de este creo que le puedo golpear. No, en este. Bueno, en este. 100% es en este. La energía sigue siendo inestable. Y... ¡Me encanta! ¡Dios santo! No puede ser. Cómo me gusta este juego. Ay, Dios mío.
un consejito para sacar la S en este combate es que cuando haga esto, ok, le golpeamos de manera normal. Y entonces subimos por aquí y le hacemos el golpe normal. Pero ahora, aquí viene lo interesante. Para sacar la S en este combate y no tener que repetirlo después, cosa que no me agrada, es en el momento en el que caiga Chaos Control y golpeas. ¿Qué pasa? Va a quedar una reacción en cadena y le vas a hacer muchísimo daño. Y ahorita se pone loco. Y aquí tienes que aprovechar y volverle a golpear. Con el Chaos Control activo. Se me había olvidado, pero la solventamos. Uy, perdón. ¿Cómo me gusta ese juego? Y ahora tenemos que jugar. No, tenemos que jugar al ping pong. Casi que. Toma. Pero bueno. Oh, no, olvídalo. Lo que dije. Ven, tírame tu bola. ¡Ah! Y golpea. Shadow. Ahí está. Ok. Oh, es que esto es increíble. Esto es increíble. No puedo, de verdad. ¡Ay! ¡Y! ¡Oh, Dios santo! No puede ser. Sí, podrá parecer que esto en verdad no fue nada complejo, pero créanme que esto es una verdadera nada de lo que nos espera en el modo secreto. Aunque para eso aún nos falta un poco de terreno por abarcar, por lo que mejor tomemos el nuevo poder de Doom, que sería el Doom Surf, y continuemos hacia el siguiente mundo de todos, Sunset Heights. Este nivel, que es traído del infame y muy odiado por mí Sonic Forces, es el que comienzan los problemas de esta partida. Bueno, aprovechando, si quieren que traiga el 100% de Sonic Forces, suscríbete al canal, dale like al video y comenta para que yo lo sepa. Verán, los niveles de aquí en adelante cuentan con caminos enrevesados y da la casualidad que Sunset Heights es uno de ellos, puesto que la cantidad de caminos secundarios crece de manera exponencial y a su vez nos exige un gran derroche de habilidad para conseguir cada una de los coleccionables de este nivel. Y esta subida de dificultad se notó tanto que fue la primera vez que no solo no conseguimos todos los coleccionables, tampoco conseguimos el rango S en este nivel, ni los coleccionables de Kingdom Valley. Y aquí era donde esto se comenzaba a poner difícil, puesto que ya empezábamos a sumar cosas faltantes a la lista de pendientes, como rangos, medallas, desafíos y muchas cosas más. Por lo que en vez de estresarme más con esto, decidí que sería un buen momento para conseguir las llaves de este jefe e ir a enfrentarnos directamente a Metal Overlord. Ok, lo que tenemos que hacer es, bueno, golpear con los escombritos. Así, perfecto. Y buscar golpear la mayor cantidad de veces aquí. Ok. Y seguir. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer por toda esta primera mitad. Toda esta primera mitad de combate, aprovechando pues esas cositas que vieron ahí, justamente para poder impulsarnos. Y aunque nos comamos un poco de daño, esos justitos golpes que le dimos ahorita son muy clave. Vamos, tenemos que golpear esto. Ven para acá, y le damos por acá. Perfecto. Golpeamos con todos. Y Chaos Control. ¡Chaos Control! ¡Ja! ¡Ese poder ya me pertenece! Me encanta cómo Metal canónicamente ya le pertenece el Chaos Control y no se para el tiempo con él. Es increíble esto. Es increíble esto, de verdad. Es increíble esto, de verdad. You can take another try. Ahí está, ahora sí. Ese pixel de vida ya estuvo. Toma. Perfecto. En inglés, no, en español también está muy cool. La voz de Metal Overlord en inglés está muy cool. Sí se ve como un monstruo de metal. Honestamente. Ahora sí. Perfecto. Tírame lo que me vas a tirar. Hazlo. Te espero. Hazlo. Nice. Perfecto.
el poder definitivo. Ahora sí. Se viene pick cinemática. Ahora sí. ¡Sa! Y ahorita viene la patada más poderosa de todas. ¡Buah! ¡Oh! Explota por alguna razón que no comprendo. Una vez con Metal Overlord en rango S y un poco de frustración acumulada, decidí que era un buen momento para hacer algo relajante a modo de descanso, por lo que creí que era el momento idóneo de utilizar las medallas. Ok, las medallas equivalen a las llaves de los cofres que hay repartidos por todo el White Space, y obligatoriamente tenemos que conseguirlas para poder abrir todos los cofres de la zona. Y si se preguntan cuántos cofres hay, pues son un total de 96 que no podemos saber dónde se encuentran. Sí, esto va a tomar un rato largo. Luego de una búsqueda de cofrecitos y unas cuantas cosas más, finalmente lograríamos reunirnos con Gerald Robotnik y María Robotnik, que para quien no sepa quién es, literalmente es la mejor amiga de Shadow, que murió hace más de 50 años. Pero al ser esto una anomalía espacio-temporal, Shadow quiere averiguar cómo poder mantenerla con vida y a su vez salir de ahí evitando su trágico final. Y para hacerlo debemos de acercarnos más y más al origen de todos los males, Black Doom, el papá de Shadow. No, ahórrense sus preguntas. Para continuar con nuestra aventura debemos de acercarnos a Chaos Island. Sí, por cierto, de ahora en adelante verán mi cara en todo lo que resta de video. Lo siento por ello. Chaos Island es el último nivel normal que tenemos que superar, y la dificultad de este es absolutamente una locura. Realmente esto está lleno de caminos secundarios, enemigos trampa que te llevan a la muerte, zonas donde sí o sí tenemos que utilizar de manera óptima el Chaos Control y muchas secciones de este estilo. Completar esto en verdad no fue nada fácil, aunque bueno, realmente solo me refería al acto 1, porque si bien el acto 2 es un poquito más enredado de lo normal, logramos completarlo al 100%, y gracias a esto el juego decide recompensarnos con dos cosas: una cinemática de Sonic vs Shadow en la que, bueno, mírenlos cómo farmean aura, y la otra recompensa es desbloquear los desafíos nuevos que debemos de completar para poder conseguir las llaves y entrar al jefe de esta zona, el cual es un viejo conocido. Y en verdad, no sé si es que estoy tontísimo o qué pasa conmigo, pero esta fase en específico me costó un poco de sanidad mental. Voy por acá, subo por acá. Oh, claro. Ya ven, gente. Con calma y con buena letra, todo se consigue. Supongo que puntos de estilo al menos no pueden venir. Respiremos. Pero lentito, saltamos. Nice. Vamos, estamos mejorando. Vamos por acá, subimos esto. Ahora bien, luego de terminar estos desafíos y regresar a unos antiguos para conseguir más llaves, logramos ingresar al combate más cool de todos: el combate contra Mephiles. Esto era sencillo, si no estoy mal. Hay que esquivar esto. Ajá. Hay que esquivar esto y esperar a que... Ok, bolita y lo chocamos. Ahora. Perfecto, y ahora le damos la paliza de subida hasta que mantenemos aquí y maximizamos el daño. Y luego lo remata. Es que es durísimo. Es durísimo, va durísimo este combate. Me encanta porque aparentemente Mephiles sabe que sí fue descanonizado. O sea, él aparentemente sabe que fue descanonizado del juego. O sea, de los juegos en general. Ok, aquí maximizamos bastante el daño y deberíamos de pasar a la segunda fase en nada. Sí, rápido. ¡Fua! Va durísima esta escena, en verdad. ¡Alto! ¡Hora de subir el telón! Ok, creo que la troleé. Creo que efectivamente lo hice mal. Hice el Chaos Control muy antes. Ok, subimos por acá. ¡Alcánzalo! Subimos. Rompemos 1, 2, 3, 4, 5. ¡Chaos Control! ¡No! Lo hice otra vez muy temprano. Incluso perdonarte la vida. Ay, Dios. Ok, pero todavía podemos si no estoy mal.
Todavía podemos hacerlo. No tenemos que esquivar. ¡Esquiva! No tenemos que esquivar. Y golpear. Y perfecto. Esquivamos y golpeamos. Ok. Sí, tenemos Chaos Control. Tenemos Chaos Control. 1, 2, 3. Perfecto, 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 perfecto. Y ahora se viene. Ahora sí. Se acabó. Ay, Dios. Ay, buenísimo. Espere que tengo que rematarlo, se me olvida. ¡Existir! No, qué pena. Qué pena me da. Es que está farmeando aura. Está farmeando pura aura. Está farmeando pura aura. Jamás. Luego de este combate, Shao se encontraría con Black Doom, el cual nos insta a terminar de una vez por todas con esta faena, desafiando a Shadow en un combate final. Y como Shadow pensaba hacer exactamente lo mismo, nos dirigimos en búsqueda del último poder de este juego, las Doom Wings. Esta especie de alas nos permiten volar por el Hub World, y aprovechándonos de esto, haríamos un último parkour para llegar hasta Black Doom, el cual se encuentra en Radical Highway, cosa la cual no entiendo muy bien, puesto que él y Shadow se conocieron en Westopolis, pero bueno. Radical Highway Acto 1 y 2 son unos niveles completamente insanos para conseguir los objetivos. Esto se debe a que gracias a las Doom Wings que acabamos de conseguir, se vuelven prácticamente niveles de mundo abierto. Y por si eso no era suficiente, estos dos niveles son un verdadero infierno, ya que tanto el Acto 1 como el Acto 2 tienen atajos, enemigos peligrosos, maneras muy específicas de apresurar el ritmo, y sobre todo, ambos niveles están en 3D, lo que dificulta mucho más la exploración de estos. Y obviamente que esto en nuestra primera partida nos iba a costar muy caro. En fin. Con esto completado, finalmente podemos ingresar al combate contra el jefe final, Black Doom. Y esta vez, no. Aún no. Antes de completar el jefe final, vamos a conseguir todas las cosas que nos faltan, empezando por conseguir las tuercas de Cubot y Orbot. Sí, estoy seguro que no se los había presentado, pero en serio, ¿a quién le importan estos tipos? Resulta que estos tipos quieren salir del White Space en una nave espacial, y que para eso necesitan un total de 80 tornillos repartidos por todo el lugar. Y sí, adivinaron bien, no hay manera de localizarlos, por lo que tuve que perder mucho tiempo buscando tornillos solo para que al final la cochinara esa no arrancara nunca. Sí, ya sé por qué los odio. Ahora tenemos que conseguir todos los rangos S en los desafíos y completar los retos que nos faltan, pero más importante aún, debemos de conseguir todas las medallas que hay en los niveles, ya que como les mencioné antes, estas actúan a modo de llaves para los cofres, y en verdad me gustaría decir que esto fue sencillo, pero la verdad es que no, es todo lo contrario. Pasé 2 horas viendo el celular, buscando parte por parte, comparando mapa por mapa para buscar un mísero cofre que nos faltaban de los 96. Y esto fue tan feo que no solo yo comenzaba a alterarme, el chat también comenzaba a tomarme un poquito de odio por esto. Pero en específico había una personita que sí había visto dónde estaba el cofre, y por supuesto que no iba a dejar pasar la oportunidad de acabar con este sufrimiento. ¡Sí! ¡Se acabó! Aunque si creían que esto había terminado, pues ya les digo yo que no, debido a que ahora nos toca lo último de este reto, el modo ultra difícil. Un mundo donde Black Doom alteró toda la realidad del White Space, haciendo que existan más pruebas, más desafíos y lo peor de todo, los jefes en modo difícil. Así que lo mejor para nosotros es comenzar con los desafíos de una vez, los cuales, a diferencia de los normales, estos son tan difíciles que no hay medallas extra por conseguir. Únicamente somos nosotros contra los niveles, lo cual en verdad sí nos tomó su debido tiempo, por lo que después de una tanda de intentos, finalmente logramos conseguir todos los desafíos en rango S, por lo que con esto hecho, creí que ya estábamos listos para el modo difícil de los jefes.
Este jefe cambió demasiado. Ahora la inestabilidad de su poder hace que las bolas de energía lancen una estela de rayos extraños, y al momento de golpearlo, este tira una onda de energía que nos aleja de él para no lastimarlo. Pero eso es en un principio, porque luego con sus brazos nos aleja, lanza muchísimos más golpes de lo normal y es muy difícil atinarle. Aún así, las tácticas con Chaos Control siguen funcionando y lo destruimos con un rango S, abriendo paso a Metal Overlord, que a diferencia de BioLizard, Metal Overlord solo tiene un ataque nuevo que en verdad no importa. Lo que verdaderamente importa aquí es no fallar una sola rampa, ya que si lo hacemos no llegaremos al daño final para conseguir el rango S, pero una vez dominada esa parte, hacemos explotar a Metal para poder pasar a Mephiles. La primera fase es lo mismo de antes. Nos ataca con una cuchilla que ahora va como 300 veces más rápido, pero el giro está en la segunda fase, donde luego de derribarlo de las torres, debemos de derrotar a su versión gigante, la cual ahora es mucho más mortal, aguanta muchos más golpes y si no eres rápido te mueres. Después de esto, con el rango S, finalmente podemos ingresar al combate contra Black Doom para salvar la existencia de María, o al menos intentarlo. A ver, ¿esto es como Metal? Sí, esto es como Metal. Sí. Sí, es como Metal Son. Ok. Subimos por acá. ¿Crees que no te superaría? Qué badass es Shadow. No puede ser tan badass, de verdad. No puede ser tan badass. Brinco, giro. Perfecto. Calculo y giro, calculo y giro. Ok, esto está más difícil. No. Ok. Ni modo. Ni modo. ¿No llegamos a segunda fase? Oh, sí, sí que llegamos. Sí que llegamos, sí que llegamos. Ok. Ok, sí que llegamos. Ok, qué cool. Ok, saltamos toda esta parte de aquí. Saltamos toda esta parte de aquí. Y le golpeamos, perfecto. Ok. Mal asunto. Ok. Pero que eso es natural. Seguimos por acá. ¡Alcánzalo! ¡Alcánzalo! Ajá. Ok. Ok. Perfecto. Perdón. Este combate es algo difícil para mí. Está siendo algo difícil para mí. Ok, subimos. ¡Alcánzalo! Agarra. ¿Nos saltamos todo? ¡Alcánzalo! Nos saltamos todo. Perfecto. Alcánzalo. Perdón, es que tenía que decirlo. Perdón. Ok. Oh. Eso le hace daño. Interesante que eso le haga daño. Vamos por acá. Uy. Perfecto. Ok. Esto fue muy cool. Por alguna razón que no me explico. Ok. Nice. Buen daño. Son 3. Esto me sirve más, de hecho. Ok. Hacemos daño y vamos. Perfecto. Uno más. Ok. Esquivo. Ok. Control. Tu futuro ya está escrito. No, pero... No puede ser tan cool. Es que va muy duro.
está muy durísimo, no puede ser. No me detendrás. Después de esta travesía, Shadow pierde sus poderes y regresa con María, solo para darse cuenta que en verdad no hay manera de salvarla, entendiendo al final, entre rabietas y lágrimas, que ese es el destino cruel con el que debe de cargar, completando, lastimosamente, el 100% de este juego. Si les gustó el video, dejen su like, que YouTube les recomendará más videos de estos que de seguro les gustarán. Así que yo que ustedes aprovecharía a verlo. Sin nada más que decir, me despido. Chao.